las drogas modifican la relación con la realidad del ser humano. El circuito placer-recompensa es un área poderosa, motivacional del ser humano que está siempre presente, siempre. ¿Y a qué lo lanza? A buscar la experiencia placentera y la recompensa del placer. Eso significa pasarlo bien, estar contento y experimentar lo placentero, ¿sí? Cuando esto se apaga a cero, el circuito de placer-recompensa es uno de los signos de la depresión mayor, porque yo no siento nada que me dé placer. Eso se llama anedonia. Todas las drogas estimulan el circuito placer-recompensa. Biológicamente, y se insertan ahí. Todas, que hablar de alcohol, de marihuana, de tabaco, de cualquier droga, son todas drogas. Y todas trabajan en el mismo sistema. Por lo tanto, la división entre blandas, duras, sirve para otras categorías, ¿no es cierto?, para lo legal, pero desde lo biológico y la salud, las drogas son drogas. Y una vez que uno encuentra lo placentero, se bloquea la dopamina y suben las endorfinas. ¿Y qué son las endorfinas? Que generan dentro del cerebro, mente, cuerpo, placer, relajación, tranquilidad, anestesia. Hay drogas que más relajan, otras activan y ponen eufórico, pero todas trabajan sobre este circuito. ¿Qué pasa si yo le meto copete de los 13 años y 14, que genera una sensación placentera? ¿Qué hace el circuito? Aprende, lo registra, se acostumbra y sigue buscándolo. Listo. ¿Y qué pasa con la marihuana si uno hace lo mismo? El circuito la lee, la captura y empieza a acostumbrarse, si yo sigo fumando, hasta que finalmente se incorpora. Y cuando el circuito se adapta completamente a este químico o a este comportamiento, como las carreras de caballo, que lo activan, el cerebro se transforma y uno se volvió un... ¿Y adicción significa? Y eso significa enfermedad. Y eso corre para todas las drogas. Pero con una gracia. Una vez que el circuito se modificó, queda modificado para siempre. Que el alcohólico, la única manera de estar sobrio es no probar nunca más una gota de alcohol. ¿Y por qué? Porque basta que entre este circuito que ya quedó armado una gota de alcohol para que se enciende y empiece a decir copete, copete, copete. Por eso que la única opción del que ha llegado a la enfermedad es nunca más entrar en contacto con la sustancia que activa la sensación y la actividad placentera. No tiene otra opción. Bueno, estamos jodidos con el circuito de placer-recompensa, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, el circuito placer-recompensa tiene sistemas controles. No, todos lo han estudiado, han dicho, no, así de tajante. El ser humano es un buscador y un constructor de sentido, por naturaleza. ¿Sí? La realidad se le escapa si no le da significado y sentido. El sentido está ligado poderosamente a lo valórico, a la búsqueda del bien, ¿sí? La verdad y la belleza. Lo que no tiene significado y sentido es irracional, absurdo o enfermo, dice la gente. Cuando uno explora a un adolescente que está consumiendo droga, nunca le pregunte por qué, porque el cerebro es una máquina de porqués racionales. O sea, el cerebro puede justificar con por qué cualquiera conducta, cualquiera. La pregunta clave es ¿para qué tomas? Entonces, ¿para qué tomas? Y las respuestas empiezan a ser, ¿ustedes vieron ahí? Para estar más contento, más tranquilo. Entonces uno le pregunta, ¿para qué tomas en el ámbito social? Bueno, para sentirme más seguro, para ser más chistoso, así, ¿ya? Y uno empieza a explorar de verdad el sentido del consumo, el sentido. Si uno atrapa el sentido, tiene posibilidades de actuar. Si no lo atrapa, da lo mismo, ya, no va a poder. ¿Qué otra cosa tiene que preguntar al tiro? ¿No lo hace solo o lo hace acompañado? Siempre es más grave el consumo solitario de cualquier droga que el social. Por definición, al tiro. ¿Cuál es el indicador de gravedad del copete? El que se borra y no se acuerda es grave por definición. Al tiro, aunque no sea adicto. Al tiro, ¿ya? Ese está abusando de manera extrema del alcohol y está generando problemas graves. El desamor, el sinsentido y la soledad. El desamor está ligado poderosamente a algo del adolescente que se llama la autoestima y la autovaloración. Existe una cosa que se llama el triángulo del amor. ¿Y cuál es el triángulo del amor? Quererse, querer y ser querido. Ese es el eje existencial. Y el vertical, el amor de Dios para con Dios.
Si se daña un vértice del triángulo, se daña todo el triángulo. ¿Y cuál es el eje central del adolescente en desarrollo y la base en que construye su identidad? El quererse y valorarse. ¿Y cómo aprende a quererse y valorarse? En la medida que lo quieren y lo valoran. ¿Y quiénes son los que lo quieren y lo han valorado durante todo el desarrollo? El papá y la mamá. Y después aparecieron los amigos. Si yo me quiero y me valoro, soy valioso para que me quieran. Y si soy valioso para que me quieran, puedo hacer feliz a otro amándolo. Por eso que el desamor en cualquier aspecto es un factor de riesgo gigantesco, porque eso produce estrés, malestar, especialmente en el niño chico, después en el adolescente. ¿Y qué mejor si uno se siente mal que tomarse un copetito? Por lo tanto, todos los adolescentes van a ser de riesgo, van a ser de riesgo. ¿Y quién es el único que puede manejar eso? La familia y el colegio. Ya tiene más de 18, 19, es muy raro que alguien se vuelva adicto, salvo que consuma cocaína o drogas, ¿no es cierto?, que son muy estimulantes, ¿ya? Pero después de los 18, 19, 20, el sistema tiene control. De 10 que pitean de manera regular todos los fines de semana, más o menos, por 5 años, 8 van a parar solos en la medida que se desarrollan y 2 van a tender a volverse adictos. Con el alcohol es más o menos el mismo patrón. Entonces, ¿qué significa eso? Que si al principio son causas psicosociales, los que se quedan pegados y abusan, que no es lo mismo que ser adicto, tienen causas de riesgo que obligan a mirar hacia lo biológico. Todos los niños con déficit atencional, hiperactivo e impulsivo son de riesgo. De riesgo, no es una ecuación, déficit atencional igual consumo. Por lo tanto, obliga a que uno esté más alerta, más sistemas, ¿no es cierto?, reguladores externos, más converse con ellos, más se preocupe de la autoestima. Se quieren de este porte, muy poquito. Eso obliga a estar más preocupados.